invitaba a un compartir, yo le pedí un momentico de espacio para exponer un trabajo de la universidad. Nosotros somos estudiantes de de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y estamos haciendo una campaña de promoción y prevención acerca de las lesiones cerebrales. Entonces vamos a explicarles cada una de ellas, cómo podemos prevenirlas y cuáles son los factores de riesgo. Nuestros nombres son Catalina García Pimiento. Mi nombre es Angie Rodríguez. Y yo soy Erika Castellanos. Bueno, vamos a hablar del daño cerebral adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión que ocurre en el cerebro por agentes externos o internos al sistema nervioso central. Eso puede alterar el comportamiento y el funcionamiento normal del cerebro. Hay dos tipos de lesiones: las lesiones difusas, que son en todo el cerebro, y las lesiones focales, que es en un área específica del cerebro. Vamos a hablar del equipo interdisciplinar que atiende este tipo de lesiones. Entonces está el neuropsicólogo, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el logopeda, el terapeuta ocupacional y el trabajador social. Ahora, a continuación les vamos a comentar esas lesiones que pueden ocurrir. Entonces está el traumatismo craneoencefálico. Esto es producido por una lesión, por un golpe muy fuerte en la cabeza. Puede ser leve, moderado o grave, depende del impacto del accidente. Eso normalmente lo vemos como en accidentes de tránsito, es muy frecuente, pero también se puede presentar en otras áreas de la vida. Los síntomas de son los mareos, los vómitos, la visión borrosa, el dolor de cabeza constante, pérdida de conocimiento, problemas para el habla y cambios en el comportamiento. ¿Cuáles son los riesgos de esta enfermedad? Las hemorragias cerebrales, los daños neurológicos, puede llegar la persona a estar en estado de coma, a tener epilepsia postraumática, entonces puede quedar la persona convulsionando después de este impacto, y alteraciones cognitivas, a lo que la persona se le puede complicar memorizar las cosas, prestar atención, hablar, expresarse y entender las demás cosas, y en el mayor caso se pueden llegar a morir. ¿Cómo prevenir esto? Como les mencionaba anteriormente, en lo que más se produce estos accidentes es en los accidentes de tránsito. Entonces los podemos prevenir colocándonos bien el cinturón. Ahorita están muy de moda los monopatines, las motos, entonces colocándonos el casco de seguridad, no conducir bajo los efectos de alguna droga, de alguna sustancia, del alcohol. No utilizar el teléfono al conducir, ya mencionándolo en otras áreas, cuidarnos en la casa cuando estemos trapeando, algún golpe. Las personas que trabajan en construcción, tener todas las medidas, los cascos, todo el equipaje que esté para el trabajo que se necesita. Bueno, ahora hablándoles de los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son alteraciones en el flujo sanguíneo que va al cerebro, o sea, que no fluye la sangre de manera adecuada en el cerebro. Se dividen en dos, accidentes por obstrucción y accidentes hemorrágicos. Los más frecuentes son los accidentes por obstrucción, que son del 85% de los casos, que es cuando no hay oxígeno o se taponan las arterias de sangre que están en el cerebro y producen una obstrucción en ese flujo que generan este tipo de accidentes. Se vienen globales y focales. Globales es que afectan a todo el cerebro. Tenemos la isquemia cerebral, la penumbra isquémica y el infarto cerebral. ¿Qué es esto? El cerebro necesita 75 milímetros de oxígeno por cada 10 gramos de tejido, ¿sí? Entonces, cuando el oxígeno que llega al cerebro es menor a este número, va a generar un infarto cerebral, o sea que el cerebro se queda sin sangre y se va a, digamos que a quedar como muerta esa parte del cerebro donde no le está llegando oxígeno. Y la persona puede entrar en coma, puede durar
digamos en las isquemias cerebrales, menos de 24 horas, es rápido la reacción de la persona, entonces el daño no es tan grave y puede continuar con, digamos, con una vida normal. Ya en el infarto cerebral dura más de 24 horas la persona sin reaccionar, que es cuando las personas entran en coma, lo que tienen es eso, infarto cerebral, que no hay oxígeno en el cerebro. El 15% de los casos de accidentes cerebrovasculares son las hemorragias, que es cuando, por el contrario, en la obstrucción no sube oxígeno, en las hemorragias hay una entrada masiva de sangre, o sea, sube muchísima sangre por las arterias y al interior del cerebro. Hay hemorragias cerebrales, hay hemorragias en las meninges. Las meninges son las capitas que recubren el cerebro, son 3 capas. Ahí también se pueden presentar las hemorragias y hay malformaciones vasculares como los aneurismas y los angiomas. Esto es cuando los vasos sanguíneos que hay en el cerebro o se estancan o digamos que se inflaman hasta que se estallan. Los factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares, dentro de estos factores está la hipertensión. Las personas que tienen hipertensión tienen una mayor probabilidad a tener accidentes cerebrovasculares. También la diabetes, la hiperlipidemia, que es el colesterol alto, las enfermedades cardíacas, el tabaquismo, el fumar, aumenta la probabilidad de sufrir los accidentes, también el consumo de alcohol y otros como las infecciones del sistema nervioso, los traumatismos craneoencefálicos que hablábamos antes y el uso de anticonceptivos orales. Esos son los accidentes cerebrovasculares. Ahora, otro tipo de lesión son las neoplasias o mejor conocidos como tumores. ¿Qué son los tumores? Un crecimiento anormal en las células del cerebro. Entonces, las células que están en diferentes partes del cerebro crecen de manera desproporcional y esto hace que se generen estos tumores. Son también, su gravedad depende del tamaño del lugar del cerebro en donde se originen, porque es diferente si se origina, digamos, en la parte de atrás o en la parte de arriba del cerebro, dependiendo de donde se origine, las consecuencias son diferentes. Se clasifican como primarios y secundarios. Los primarios son los que nacen específicamente en el cerebro, o sea, son las células del cerebro las que se reproducen. Y los secundarios son los que nacen en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, digamos, cuando una persona le dio cáncer de estómago, entonces le hace metástasis y todas esas células suben hasta el cerebro provocando una neoplasia en el cerebro. Esas son las secundarias. También se clasifican por infiltraciones. Están las infiltrantes y las encapsuladas. Las infiltrantes, cuando escuchamos tumores, cuando escuchamos de tumores, escuchamos que hay benignos y malignos, ¿cierto? Sí. Los benignos son los encapsulados, que solamente crecen en una parte específica y de ahí no salen, ahí se quedan. Entonces hacen una cirugía, lo extraen y digamos que se recupera el paciente. Y los infiltrantes son los que se multiplican por todo el cuerpo, por todo el cerebro y no hay manera de cirugía, simplemente hay que esperar a ver cómo el cuerpo reacciona. Y la malignidad, también benignos y benignos, hay 4 grados de tumores, el 1 y el 2 son benignos y el 3 y el 4 son los malignos, eso se determina dependiendo de las características anteriores. En este punto de las neoplasias también hay un equipo de tratamiento bastante amplio porque depende de la gravedad. Encontramos radiooncólogos, oncólogos, neuroendocrinólogos, radioterapia, quimioterapia y la terapia blanca. Entonces son diferentes como métodos que se utilizan dependiendo del tipo de tumor. Dependiendo de la gravedad, se va con alguno de esos especialistas. Señora emperatriz, ¿no vino? ¿Y la llamó? Bueno, yo les voy a hablar sobre las bacterias que tiene nuestro sistema nervioso, lo cual se caracterizan por 4 etapas, los cuales son virales, bacteriales, micóticos y parasitarios. ¿Cuáles son las diferencias de estos? Que tenemos que las infecciones virales son contagiadas por medio de la sangre,
Entonces, ¿cómo los podemos llegar a infectar? Por medio de una picadura de un zancudo. ¿Qué enfermedades nos pueden llegar a transmitir? Lo que es las enfermedades también por contacto sexual, como puede ser el VIH, podemos también tener por temas de la mordedura de un animal. Esto nos puede generar una infección viral. ¿Qué es lo que hace esta infección viral? Cómo se transita por nuestra sangre, entonces entran a nuestros nuestros tubos sanguíneos y llegan al sistema nervioso. Tenemos también de las infecciones bacterianas, las cuales estas bacterias atacan nuestras células buenas para poder manifestarse más. ¿Cómo se manifiestan? Entonces estas se transmiten por medio respiratorio, y aquí podemos encontrar la meningitis. Estas infecciones bacterianas se transmiten por medio de comienza como una infección respiratoria. Tenemos las infecciones micóticas, que son por medio de hongos, y tenemos las infecciones parasitarias, lo cuales se llegan a manifestar por medio de la alimentación en productos crudos. ¿Sí? Entonces, que la carnecita cruda, entonces ahí pueden llegar a estar esas bacterias. Como la carne de cerdo. Exacto, sí señora. Entonces siempre el alimento no tiene que estar 3/4 como nos preguntan, sino que tiene que estar bien asado. Bien asada. Sí señora, para poder llegar a evitar estas infecciones. O también tenemos el toxoplasma, que es también por los alimentos crudos, y también el contacto con heces de animales, en especial los gatos. Estas nos dan meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales y mielitis. Entonces, la meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Encefalitis es la inflamación del tejido cerebral. Abscesos cerebrales es la acumulación de pus en el cerebro. Y tenemos la mielitis, que es la inflamación de la médula espinal. Todo esto es por base de la tipología de las. Y tenemos también los trastornos congénitos. Estos se dan durante el embarazo. Entonces, son alteraciones o enfermedades que están presentes desde el nacimiento. Se producen por malformaciones, defectos genéticos o daños durante el embarazo y afectan el desarrollo normal de órganos de los bebés. En estas encontramos lo que es los defectos congénitos, que es la macrocefalia, que es un deforme el cerebro del bebé, lo cual su cabecita es mucho más grande que su cuerpecito. Tenemos los defectos del tubo neuronal y espinal bífida, las cuales los órganos de la médula espinal no conectan. ¿Sí? Tenemos también la hidrocefalia. Es igual, la hidrocefalia es de la cabecita, es mucho más pequeña que el cuerpo del bebé. Y tenemos la microcefalia, que igual forma del absceso grande de líquidos que tiene el bebé, su cabecita es mucho más grande y tienen los dientecitos torcidos. Las causas principales son factores genéticos, o sea, la herencia, las infecciones durante el embarazo, consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, exposición a sustancias tóxicas y deficiencia de nutrientes como ácido fólico. ¿Cómo se pueden evitar? Pues bueno, como es más de genética, por eso se recomiendan los controles prenatales del ácido fólico durante este embarazo. ¿Cómo podemos llegar a evitar las infecciones del sistema nervioso? Con el adecuado lavado de manos, el higiene personal, uso de preservativos, el tapabocas cuando ingresamos a sitios húmedos, no es recomendable sitios húmedos, porque ahí es donde nos pueden, por el medio de la respiración, generar una infección bacteriana. Entonces, las recomendaciones, digamos, para evitar este tipo de lesiones es tener un estilo de vida saludable, evitar fumar, evitar o minimizar el consumo de alcohol, hacer ejercicio físico, ir a controles médicos para
saber cómo están nuestros niveles de azúcar, de colesterol, tomar la medicación que manden los médicos. En resumen, un estilo de vida saludable para evitar todo este tipo de El ejercicio lesiones. se recomienda durante 30 minutos diarios. Esto nos ayuda muchísimo en todos nuestros procesos cerebrales. Los ejercicios cerebrales también, como Sudoku, sopa de letras, eso también nos ayuda. Y la responsabilidad en el momento de conducir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Claro, claro. ¿Conocen a alguien que haya sufrido algún tipo de lesión cerebral? Yo ¿Su no. mamá? Una Tiene- tía. A ella le dio trombosis. Le dio trombosis. Es un accidente cerebrovascular, sí, que se taponan las arterias. Quedó medio cuerpo paralizado y me tocó empezar a aprender a caminar y aprender a hablar porque quedó, no hablaba ni caminaba. Y es que siempre en estas lesiones siempre hay consecuencias, así sean pequeñitas, pero si no hay alguna lesión cerebral que no tenga una Y consecuencia. yo soy hipertensa. Hay un mayor riesgo, pero pues como les decíamos, si se mantiene un estilo de vida saludable y se cumplen con las prescripciones médicas, pues entonces no es como Y que caminar, Ah, caminar aunque sea poquito, pero bien. el ejercicio físico es muy importante, mínimamente 30 minutos al día. Él por lo menos la mano derecha no le quedó control. Él le dio algo como en el cerebro. Ujú. Nosotros también conocemos a un señor aquí, don Jairo, ¿se acuerda? En la parte de abajo, él estaba bien, se acostó bien y cuando levantó con que tenía dolor de cabeza y cuando empezó fue que se le torció la carita. Y eso da de un momento a otro y dependiendo también de la respuesta de los que están alrededor puede ser o menor o mayor. Sí, a mi mamá fue mayor porque ella vivía en San Gil y ella estaba en la cocina y estaba sola y el tiempo que se demoraron en encontrarla, pues mientras la llevaron al hospital de San Gil y no le hicieron absolutamente nada. La tuvieron todo el día y hasta que no la remitieron aquí al También en día. alerta es cuando se tienen dolores de cabeza muy constantes, tipo migraña, entonces acudir al médico porque pues esto puede ser como una alarma de un inicio de algo y podemos llegar a Mi evitarlo. pregunta es, porque es que uno a veces no identifica, hay personas que no pueden identificar si es esa situación que está viviendo o no, es cuáles son los síntomas que puede indicarle a una persona que puede estar presentando, porque de pronto no va muy seguido al médico, no le gusta ir al médico porque hay mucha gente que no nos gusta los médicos, no sé por qué, pero de pronto hay un síntoma que diga uno que puede estar presentándose ese riesgo a esa persona. ¿Cuál en sí? O sea, ¿qué produce? Fatiga. ¿Cuáles son El los signos de dolor alerta? cabeza permanente es uno de los síntomas, el dolor de El cabeza cansancio, permanente. como la cabeza, que le pone a veces como la cabeza grande. Sí, hay puede una ser. normalidad en el día a día de cada uno. Cuando digamos se presentan situaciones extrañas a las que uno vive, digamos que últimamente me está dando muchísimo dolor de cabeza, se me están durmiendo las extremidades, siento mareo, se me entumece como alguna parte del cuerpo, veo borroso, o sea, cosas que no son normales, entonces ya son signos de alerta de que algo no está bien. Pero esto también, yo puedo estar aquí ahorita normal, no me duele la cabeza, no tengo dormimiento, no tengo nada y puedo tener la tensión arriba. Exacto, pero entonces Ahí. esa tensión arterial alta ya es digamos que un diagnóstico que usted tiene, ¿cierto? Entonces hay que estar en los controles médicos. ¿Qué pasa cuando la tensión arterial, digamos que sobrepasa la normalidad? Entonces empieza como a dormir alguna parte del cuerpo, como la cara, No, nada. El tic en los ojos. No ve que ese es el problema mío, que yo no siento nada, a mí no sufro dolor de cabeza, no sé, me Es duele la mano. sintomática, En Pero, esos casos lo que hay que pero hacer puedo es- tener la tensión alta. Y el doctor Zambrano, que era el que me veía en la agua, me dijo que era porque
mi tensión dice que es hereditaria y entonces Digamos, en este caso, como ya viene tenemos silenciosa, o sea, no tengo síntomas Hay que y me seguir puede teniendo, estar. digamos, un diagnóstico, entonces sí es acompañamiento de los medicamentos que envía el médico Y la toma de la atención. y la toma constante de tensión. Exacto, si su tensión siempre es alta, así no sienta, pues, su merced debe tener un tratamiento médico. Sí. Entonces, ser muy constante con eso porque pues, no sabe en qué momento pues, Sí. Ahí está el problema. Y lo otro, lo más recomendable es que Ahí está el problema. consiga un tensiómetro que tenga en la casa porque usted debe tomárselo en la mañana, al mediodía y en la noche. Porque ahí es donde usted le va a marcar la pauta en qué instante del día es que usted, en la mañana cuando se levanta está bien, o al mediodía cuando haya hecho sus labores se eleva, o en la noche cuando está en su reposo. O sea, son cosas que uno debe tener como el control que el médico no lo presenta. Voy a comprar un tensiómetro. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ustedes que me Ya, Ya hacemos el compartir. Y mi mami le tiene un pequeño compartir para eso las